En esta segunda parte vamos a hablar sobre la estabilidad de los coloides liófobos. Pero ¿qué pasa con la estabilidad de los coloides liófobos? Como vimos antes, esta formación, este tipo de coloides, transcurren con un aumento de la energía libre. Por lo tanto, su formación no es espontánea. Generalmente se necesita energía mecánica externa para conseguir formarlos. Y otra cosa es su estabilidad. Es decir, como se ve en la figura, lo que va a ser espontáneo no es que se mantengan separadas las partículas en el medio dispersante, sino que ocurra lo que se observa ahí, que las partículas se unan unas con otras, formando agregados cada vez más grandes, hasta que ambas fases se separan. Y esto sí ocurre con una disminución de energía libre. Es decir, que si queremos formar un coloide liófobo, vamos a tener que ir en contra de lo que sería espontáneo. ¿Cómo se puede tratar de mejorar esta situación? Bueno, eso va a depender de la barrera de energía que se interponga entre las moléculas de la fase dispersa para evitar o dificultar que se unan unas con otras. Si uno lo consigue, si la barrera de energía es lo suficientemente alta, el sistema va a permanecer en un estado metaestable por lo que se conoce como tiempo útil o vital para alguna aplicación en particular. Y esto dependerá de justamente cuál es esa aplicación. Por ejemplo, si yo quiero que una mayonesa sea estable, voy a tener que tratar de conseguir que lo sea desde un punto de vista físico, es decir, que no se separen la fase acuosa de la fase oleosa, por lo menos hasta la fecha de vencimiento de la mayonesa, que debe ser de unos meses. Si por el contrario necesito que una pintura permanezca estable, y esto va a tener que ser por un año o un año y medio. ¿Me explico? O sea que el tiempo en el cual tengo que conseguir ese estado metaestable va a depender de el tipo de coloide en particular. Y 3 meses para una mayonesa es suficiente, pero para una pintura no lo es. Bien, ¿de dónde sacan la energía las moléculas de la fase dispersa para poder atravesar esa barrera? Del movimiento browniano que poseen. ¿Y qué es el movimiento browniano? Es un movimiento anárquico, sin dirección ni sentido en particular, que tienen estos tipos de partículas de la fase dispersa. La energía translacional promedio por partícula de este tipo de movimiento es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. Bien, por lo tanto, la magnitud de la barrera de energía va a tener mucho que ver con que si logramos mantener cinéticamente estables a un coloide liófobo. Si suponemos que la altura de la barrera de energía la podemos considerar con un producto n por la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta, cuanto más alta sea n, el valor de n, menos probabilidad de colisiones entre las moléculas de la fase dispersa vamos a tener. Y esto va a garantizar la estabilidad cinética de este tipo de coloides. Un coloide se va a considerar estable, siempre hablando desde el punto de vista cinético, si permanece en un estado energéticamente metastable por un tiempo arbitrario funcionalmente fijado, como vimos antes en el ejemplo. En la figura se simboliza esta barrera de energía, por supuesto que no es así, es solo un esquema, indicando que lo que hace es evitar que se unan o empiecen a juntarse las partículas de la fase dispersa, a diferencia de lo que veíamos en la figura de la diapositiva anterior. Ahora bien, el sistema va a ser inestable si comienza a perder propiedades coloidales antes del tiempo fijado para que lo haga. Estos términos, como lo dijimos anteriormente en el ejemplo de la mayonesa y la pintura, son relativos y siempre tienen que ver dentro del contexto de una aplicación.
Estamos en condiciones ahora de responder por qué es importante conocer los mecanismos de desestabilización de un coloide. Básicamente por dos razones. Se pueden resumir en estas dos razones. Por un lado, yo necesito conocer qué lo puede desestabilizar para tratar de evitarlo, para tratar de, en la preparación de este coloide, darle estabilidad. Ya vamos a ver más adelante cómo lo podemos conseguir. Pero por otro lado, muchos productos se basan en la desestabilización de un coloide. Por ejemplo, si yo quiero hacer queso o yogur, la primera etapa consiste en desestabilizar a la leche. También vamos a hablar de eso más adelante, pero por eso es importante conocer cómo se estabiliza o se destabiliza un coloide. Otra de las preguntas era, ¿por qué al abrir una lata de pintura vencida se observa líquido? Creo que ya la podemos contestar ahora. La pintura es un coloide, es un sol, ¿sí? Con una fase sólida dispersa en un medio dispersante líquido. Si está vencida la pintura, probablemente ya haya perdido la estabilidad cinética el coloide y tengamos, ese líquido sería la fase dispersante que se ha separado parcialmente de la fase dispersa. Entonces, la estabilidad de los coloides liófagos va a depender de la intensidad de la barrera de energía. Cuanto más alta sea, mayor estabilidad se va a poder conseguir. Esto tiene dos componentes. Un componente que tiene que ver con la estabilidad electrostática, que depende de las fuerzas atractivas y de las fuerzas repulsivas que existan entre las partículas de la fase dispersa. Y por otro lado, de la estabilidad estérica. En primer lugar, vamos a hablar de la estabilización electrostática. Entonces, comencemos con qué tipo de fuerzas atractivas nos vamos a encontrar en este tipo de coloides liófagos. Yo ya les había comentado que generalmente son fuerzas débiles, es decir, que no tienen mucha energía. Entre estas fuerzas atractivas tenemos las fuerzas de Van der Waals, que se clasifican en los siguientes tipos. Las llamadas fuerzas de Debye, que ocurren entre un dipolo permanente y un dipolo inducido. El agua, por ejemplo, tiene un dipolo permanente. Aún más débiles todavía son las de Kisson, entre dipolo permanente y dipolo permanente. Y luego vienen las de London, más débiles aún, que se establecen entre dipolo inducido y dipolo inducido. La figura lo que quiere simbolizar es que estas partículas, si bien esas fuerzas son débiles, pueden interaccionar porque siempre tiende, como decía antes, a que se libere energía. Y aunque la cantidad de energía liberada no va a ser muy grande, pero siempre va a tender a reducir la energía libre del sistema. Entonces las partículas en este caso van a tender a interaccionar para bajar su energía libre, lo que es perjudicial para la estabilidad cinética del coloide. Las fuerzas atractivas ocurren a corta distancia. A medida que la distancia que crece, estas fuerzas atractivas van a ser de mayor valor. Fíjense que acá dice que la variación de energía libre, ¿sí?, es menos una constante sobre 1 la distancia que separa dos partículas elevada a la sexta. Es decir, que para que ese valor de energía libre, cambio de energía libre, sea importante, tienen que estar bastante cerca. El signo negativo indica que va a haber liberación de energía cuando se forme porque hay una atracción, se está formando la interacción. Pero cuando estas partículas se acerquen mucho, va a aparecer otro tipo de interacción que es la repulsión de Born. ¿Sí? En este caso, la variación de energía libre está vinculada con la 1 sobre la distancia a la 2, es decir, que ocurren cuando están mucho más cerca, 1.000.000 de veces más cerca. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Las nubes electrónicas se comienzan a solapar y como los electrones tienen carga negativa, hay una repulsión que tiende a que las partículas se separen. En este caso, el signo de la variación de energía libre es positivo
porque lo que está ocurriendo es que se repelen, no se están formando las interacciones. Si yo quiero que se formen, hay que entregar energía, no se libera. Si representamos ambas energías que ocurren simultáneamente en este gráfico, en donde esto es la variación de energía libre, representada en función de la distancia a la superficie de la partícula, cuyo radio es esta distancia A, como se ve, vamos a ver que si estamos a esta distancia, o otra partícula está a esta distancia, no hay atracción. Pero a medida que se van acercando, comienzan a actuar las fuerzas de atracción hasta que la distancia es la suficiente para que haya una repulsión de Born y entonces la variación de energía libre aumenta. Por otro lado, tenemos las fuerzas electrostáticas que son repulsivas porque, como se muestra en la figura, todas las partículas van a tener la misma carga. Y eso hace que los grupos iónicos se repelan, de que están en la superficie, se repelan. Esos iones pueden ser, que están absorbidos en la superficie, pueden ser de origen natural o uno puede hacer que se absorban iones proporcionando carga eléctrica a la partícula. Eso hace que la partícula tenga lo que se conoce como potencial electrostático superficial, que se simboliza con la letra griega phi sub 0, y que hace que haya una fuerza de repulsión entre todas las partículas que van a tener el mismo signo de carga, o positivo o negativo. Por supuesto que esto depende del pH, porque este tipo de partículas no suelen tener un solo grupo que puede cambiar su carga con el cambio de pH, sino varios. Entonces, dependiendo del tipo, por ejemplo, una proteína que tiene aminoácidos que, dependiendo del pH, pueden estar cargados negativamente, cargados positivamente o sin carga, dependiendo del tipo y número de cada tipo de aminoácido. Si yo voy cambiando el pH, puede ir cambiando la carga de cada aminoácido y luego en la sumatoria total cambia la carga neta de la proteína. Eso hace que haya repulsión entre las partículas y que tengamos en ese caso de las fuerzas repulsivas un gráfico de este tipo donde a medida que se acerca la partícula hay un aumento de la variación de energía libre. Esa repulsión se debe y depende de la existencia de lo que se conoce como doble capa eléctrica. Aquí vemos un esquema en donde se puede ver en amarillo lo que sería la partícula, que en este caso, solo a modo de ejemplo, tiene en su superficie tiene cargas positivas. Por lo tanto, a esta altura tendríamos lo que vimos antes, que se conoce como potencial eléctrico de superficie o potencial electrostático superficial. Pero ¿qué pasa? En el medio dispersante hay iones con carga negativa y positiva. Como esta carga es positiva, los iones de carga negativa, algunos de ellos, van a tender a acercarse a esta superficie porque son atraídas por la carga opuesta y van a formar lo que se conoce como capa fija. Luego, el resto de los iones se van a encontrar en forma más difusa, formando lo que se conoce como capa difusa. La suma de estas cargas superficiales más la capa fija y la difusa es lo que se conoce como doble capa eléctrica. El potencial eléctrico a la distancia de la capa fija se conoce como potencial de Stern y el potencial a esta altura, a la altura de esta línea de puntas, se conoce como potencial Z o potencial electrocinético, que es realmente el potencial que nos interesa para ver la estabilidad de un coloide heliófobo. Y ahora vamos a explicar por qué.
Tenemos acá otro gráfico, hecho de otra manera, donde se puede ver la capa fija, la capa difusa. ¿Y qué es el potencial electrocinético? Es el potencial a una distancia en la zona de la capa difusa, donde parte de la capa difusa más la fija acompañan a la partícula cuando se mueve. Vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo simple de la vida real. Supongamos que la superficie de la partícula o la partícula cargada eléctricamente con carga positiva es Madonna. Madonna, cuando se mueve, no va sola, va acompañada por su secretaria, el peluquero, la maquilladora, el representante, que no la dejan, los custodias, los guardaespaldas, que van muy íntimamente pegadas a ella, que serían la capa fija. Y después parte de la capa difusa, que serían los fans, los periodistas, etc. Cuando ella se mueva, parte de esa capa difusa la van a acompañar. Parte no puede, porque bueno, hay un límite. Entonces, toda esa capa fija, más parte de la capa difusa, que en este caso es a esta distancia, pero podría variar, podría estar más cerca de acá o más lejos, se mueve con la partícula. Y, como vamos a ver ahora, ¿qué importancia tiene eso? Esta aproximación se llama aproximación de Debye-Hückel, que nos muestra que el potencial eléctrico a cualquier distancia desde la superficie y alejándome de la superficie de la partícula se puede calcular como el potencial eléctrico de superficie multiplicado por E a la menos esto que se llama constante de Debye por la distancia. ¿Qué quiere decir? Que el potencial eléctrico desciende en forma exponencial a medida que me alejo de la superficie, siguiendo esta ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Si la partícula se mueve con todas estas capas, siguiéndola, realmente el monto y el signo del potencial que a mí me interesa es este, porque es el real, porque la partícula no está pelada, sino que siempre tiene una capa fija y una capa difusa. Entonces, por eso me interesa el potencial electrocinético. Esta ecuación me indica que si estoy a una distancia muy cercana de la superficie, el potencial eléctrico va a tender a ser el de la superficie. Pero a medida que me alejo, sobre todo si me voy hacia el infinito, va a tender a valer cero. Entonces, dependiendo de la distancia a la cual yo coloque este plano, que es el plano que me indica qué parte de la capa difusa se mueve con la partícula, si yo estoy en esta zona, fíjense que el potencial va a ser bajo y eso no me va a dar una gran estabilidad. Pero si estoy más cerca de esta zona, va a ser alto y entonces voy a tener chance de conseguir repulsión que me evite que las partículas se unan unas con otras. Ahondemos un poco más en cómo es el cambio del potencial eléctrico desde la superficie de la partícula. Tenemos aquí la expresión de la constante de Debye, en donde podemos ver que hay varios términos que son constantes, pero hay otros que varían, como la fuerza iónica, la constante dieléctrica y la temperatura. En particular, vamos a hablar respecto de la fuerza iónica. Recordemos que la fuerza iónica va a depender de la valencia de los electrolitos adicionados y de su concentración. Es decir, a mayor valencia y o mayor concentración, mayor fuerza iónica. A mayor fuerza iónica, más grande será la constante de Debye. Y observemos que tenemos una exponencial decreciente. En este gráfico que se observa, vemos en la parte A del gráfico que tenemos un electrolito que tiene la misma valencia, pero que está a diferentes concentraciones.
A medida que aumenta la concentración, va a aumentar la fuerza iónica, va a aumentar kappa y por lo tanto la exponencial va a decaer más abruptamente. ¿Se entiende esto? Entonces, a medida que aumento la concentración, hay un decaimiento más abrupto del potencial de superficie. Acá tenemos graficada la distancia en Armstrong. Fíjense que a la concentración de 0,10 molar, a 20 Armstrong, la partícula prácticamente ha perdido toda su estabilidad. Mientras que si disminuye 10 veces la concentración, recién la pierde a 80 Armstrong, y si la disminuyo más todavía, fíjense que a 120 Armstrong todavía conserva bastante estabilidad electrostática. En el gráfico B tenemos concentración constante, pero va variando la valencia. Lo mismo cuando aumenta Z, aumenta la fuerza iónica, aumenta la constante de Debye y va a haber un decaimiento más abrupto del potencial eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Como lo vemos esquematizado en esta figura, que cuando la fuerza iónica es baja, voy a tener una doble capa eléctrica que va a tener un espesor considerable. Y eso va a ayudar a que cuando las partículas se acerquen, ya a una cierta distancia se repelan. Pero si la fuerza iónica es alta, el espesor de la doble capa eléctrica es pequeño, y eso va a permitir que las partículas se puedan acercar demasiado, de tal manera que empiecen a tomar importancia las fuerzas atractivas de Van der Waals, poniendo en juego la estabilidad del coloide. Entonces, en este caso, todo va a depender de lo que yo quiero conseguir. Si yo quiero estabilizar a mi coloide, ¿qué voy a tratar de tener? Una fuerza iónica baja. Pero si yo quiero desestabilizar al coloide, por ejemplo, quiero desestabilizar a las micelas de caseína de la leche, una de las formas de hacerlo es aumentando la fuerza iónica de la leche por adición de sales. De esta manera se consigue coagular a la leche, por ejemplo. La combinación de la ocurrencia de estas fuerzas atractivas de Van der Waals y las fuerzas repulsivas electrostáticas fue estudiada por los científicos Dershagin, Landau, Verby y Ogrodnik, que formularon la conocida teoría del leveo, cuyas siglas tienen que ver con sus apellidos. Ellos que dijeron que si sumamos la variación de energía libre producida por la repulsión electrostática y la variación de energía libre producida por las fuerzas de atracción, se pueden obtener un perfil de este tipo, donde se puede observar que si la partícula, acá A nuevamente sería la distancia a la superficie de una partícula, si otra partícula se comienza a acercar, ¿sí? Mientras esté a una distancia en la cual no haya ni fuerzas atractivas ni repulsivas, el sistema va a estar estable. Pero cuando se comienza a acercar, puede caer en este mínimo secundario, ¿sí? ¿Y qué significa un mínimo de energía libre? Que va a tender a quedarse en ese pozo. Pero como es pequeño, o sea, la variación de energía libre, si bien es negativa, es baja, las partículas van a agregarse o flocular en forma reversible. ¿Qué quiere decir? Que con una simple agitación las puedo volver a separar. El tema es que si estas partículas tienen la suficiente energía como para superar esta barrera de energía, fundamentalmente otorgada por las fuerzas de repulsión electrostática, y luego caen en este mínimo primario, van a flocular o coagular de forma irreversible. Cuando la leche se coagula, no vuelve a transformarse en leche fluida. Cuando la sangre se coagula, tampoco vuelve a ser sangre fluida.
Entonces, ¿se entiende? Si la partícula cae en el mínimo secundario, la puedo llegar a separar con una sencilla agitación. Pero si consiguen superar esta barrera de energía, por lo tanto tenemos que tratar que sea lo más alta posible, y caen en el mínimo primario, el sistema se va a desestabilizar por completo. La forma de esta curva tiene que ver que cuando estoy muy cerca de la superficie de la partícula, las fuerzas repulsivas son constantes, mientras que predominan mucho las fuerzas atractivas, como habíamos visto anteriormente. En cambio, cuando estoy muy lejos de la superficie de la partícula, tanto las fuerzas repulsivas como las atractivas van a tender a cero, pero siempre las repulsivas van a disminuir más rápidamente. Por eso tenemos este perfil. Entonces, si el monto de esa barrera de energía o la magnitud de la energía positiva de esa barrera es menor que el producto de una constante que se llama constante de Boltzmann, pero es una constante, por la temperatura absoluta, es decir, fíjense que estamos viendo que la magnitud de esa barrera de energía es proporcional a la temperatura absoluta, lo que nos está indicando que cuanto más alta la temperatura absoluta, ¿sí?, mayor tiene que ser la barrera de energía. Entonces, si la magnitud de la energía de esa barrera de energía es menor que el producto de esta constante de Boltzmann por la temperatura absoluta, el sistema va a caer en el mínimo primario y va a flocular y va a ser un sistema inestable. Probablemente se me separe antes de la fecha de vencimiento. En cambio, si esa barrera de energía tiene un valor mucho, mucho más grande que el producto de la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta, probablemente las partículas no contacten, es decir, con el tiempo lo van a hacer porque ya decimos que irremediablemente los coloides leófobos son inestables termodinámicamente, pero voy a conseguir que el sistema sea estable cinéticamente hasta por lo menos su fecha de vencimiento. En tanto que si ese monto de energía es más grande que el producto KB por T, pero un poquito más grande nada más, probablemente caiga en el mínimo secundario y voy a tener que hacer energía del exterior, energía mecánica, para mantenerlo estable y que no se agreguen las partículas de la fase dispersa. Vamos a explicar nuevamente esto de una manera sencilla. Supongamos que estamos en un campo de golf. Tenemos nuestro césped, nuestro montículo de golf, con el hoyo. Tenemos nuestra pelotita, que vamos a llamar A. Y si recordamos del secundario de física, como esta pelotita está quieta en este momento, la única energía que va a tener es la energía potencial, que se va a calcular como el producto de la masa de la pelota por la aceleración de la gravedad por la altura a la cual se encuentra, que en este caso llamamos delta H. Va a tener entonces un determinado valor de energía potencial, que sería su energía libre, que es la energía que tiene disponible para hacer cualquier tipo de trabajo. Si la pelotita se mueve, lógicamente va a caer en el hoyo, y del hoyo no va a poder salir, salvo que yo la saque, o sea, espontáneamente no va a poder salir del hoyo. Si comparamos las energías que tenía la pelotita cuando estaba afuera del hoyo y la que tiene cuando está en él, por supuesto que es menor la que tiene al estar en el pozo, que es su situación más estable, por eso no sale para afuera por sí sola la pelotita. Esto es lo que le pasa a un coloide leófobo. Él tiende a estar más estable cuando las partículas están están juntas, se agregan, y no cuando están separadas. ¿Por qué? Porque no puede establecer interacciones atractivas importantes con el medio dispersante. Pero ¿qué pasa si ahora yo coloco una barrera de energía? En el caso del ejemplo sería una loma. O sea, aumento la altura antes de que la pelotita caiga en el hoyo. Entonces, nuevamente, la energía potencial de la pelota va a ser su masa por la aceleración de la gravedad por la altura.
Pero, si nos fijamos, la energía libre que tiene en la posición en donde está inicialmente va a ser menor que la que tenga cuando llegue a lo más alto de la loma. ¿Está bien? Entonces, si yo la muevo con un golpecito muy suave, ¿qué va a pasar? Esa energía no va a alcanzar para superar la barrera de energía y la pelotita no va a caer en el hoyo. Ese sería el caso de que mi barrera de energía tuviera un valor mucho mayor que el producto constante de Boltzmann por temperatura absoluto, asegurándome así que el coloide sea estable por lo menos hasta su fecha de vencimiento. En cambio, si yo le doy un golpe fuerte, es decir, le estoy entregando más energía y esa energía supera la de la loma, o sea, la de la barrera de energía, ¿qué va a suceder? Y la partícula va a caer en el hoyo, porque es su situación más estable. Ese sería el caso en donde el monto de la barrera de energía es menor que el producto constante de Boltzmann por temperatura. Y sería el caso de los coloides liófobos, que son inestables y que se van a separar antes de la fecha de vencimiento. Pero recordemos que habíamos hablado que había dos tipos de estabilidades. La estabilidad electrostática, que acabamos de terminar de explicar, pero también hablamos de una estabilidad estérica. ¿Y qué es la estabilidad estérica? Bien, consiste en que haya cadenas de polímeros que están sobre la superficie de la partícula, adsorbidas en la superficie, que como yo les comentaba en otro momento, pueden ser de origen natural, como en el caso de la leche, o yo puedo agregarlas y estabilizar, como en el caso de la mayonesa que uno compra. A estas cadenas moleculares se le conoce con el nombre de copolímero anfipático. ¿Qué es algo anfipático? Es algo que por un extremo tiene una carga iónica o puede ser polar, es decir, que puede interaccionar muy bien con un medio acuoso, mientras que en el otro extremo es apolar o hidrofóbico. Entonces, este copolímero se ubica, como se ve en la figura, sobre la superficie de la partícula, que sería la línea azul que rodea la carita, ¿sí? De manera tal que su extremo hidrofóbico interacciona con la partícula, que es lo que se conoce como ancla o amarradura. Cuanto mejor esté anclado o mejor adsorbido a esa superficie, mejor. El otro extremo se conoce como porción estabilizante y fíjense que se extiende hacia la fase dispersante como si fuera un pelo. De hecho, a esto se lo conoce como capa peluda. ¿Sí? Y es muy fundamental en el caso de la estabilización de la leche, ya lo vamos a contar más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Esta capa peluda tiene que cubrir bastante la superficie de la partícula y cuanto más enmarañada sea, mejor. ¿Qué es lo que ocurre? El mecanismo de repulsión es de dos formas. Por un lado, si esos pelos se interpenetran unos con otros, va a ocurrir lo que se conoce como efecto osmótico. ¿Qué quiere decir? Porque estos pelitos son hidrofílicos, entonces están rodeados de agua. Entonces, cuando dos partículas se acercan, sus capas peludas se interpenetran y el agua que está absorbida en esos pelos hace que las partículas se separen. Por otro lado, también existe el efecto de compresión, que está vinculado con el hecho de que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. Nuevamente, si dos partículas se acercan y sus pelos se chocan, se comprimen, va a ocurrir lo que se conoce como restricción de volumen o entrópica, que tiene que ver con eso que yo le indicaba. No puede haber dos objetos que estén ocupando un mismo lugar en el espacio. Ya sea que ocurra la interpenetración o la compresión, o ambas, lo que voy a conseguir es que las partículas se separen, que era mi intención.
¿Cuáles son los principales factores de la estabilización estérica? En primer lugar, el tamaño de la porción estabilizante. Cuanto más extendido esté, mejor dicho, cuanto mayor sea el largo de ese copolímero anfipático y más se pueda extender hacia la fase dispersante, mejor va a ser la estabilización. El número de colas o lazos por unidad de área también es importante porque eso tiene que ver con que al acercarse a las partículas puedan sufrir el efecto de compresión. La interacción polímero-medio dispersante es importante porque tiene que ser óptima la interacción justamente con el medio dispersante y no entre las partículas. La forma de anclaje del polímero a la superficie. ¿Cuándo voy a tener una estabilidad estérica óptima? Cuando la superficie esté totalmente cubierta por el copolímero anfipático, porque si se va perdiendo la cobertura, voy a tener zonas expuestas en donde va a empezar a haber interacción entre partículas. Que el polímero esté firmemente anclado, que la capa peluda tenga un cierto grosor, porque eso va a hacer que se acerquen lo menos posible, y que la porción estabilizante esté en un entorno adecuado. Cuando digo entorno adecuado, me refiero a que el medio dispersante tenga una polaridad tal que permita establecer interacciones con ese copolímero, sobre todo con su porción que está inmersa en el medio dispersante. ¿Cuándo va a ser contrarrestada esta repulsión estérica? Básicamente por tres mecanismos. Porque haya desorción de las cadenas desde la superficie, eso puede ocurrir espontáneamente o puedo hacer algo para que ocurra, como por ejemplo puedo hacer cambios de temperatura, cambios de presión, adicionar enzimas, cambiar la polaridad, etc. Por movimientos laterales de las cadenas estabilizadoras, esto hace que como que se armen una especie de enredos o nudos y queden parte de las superficies al descubierto, y porque se establezcan uniones entre las partículas, dado que las cadenas estabilizantes de una empiecen a interaccionar con la superficie de la otra, y esto suele ocurrir cuando se cambia la polaridad del medio dispersante, porque esto hace que sean más favorables las interacciones entre las cadenas y no con el medio dispersante. Si además se combina esta estabilidad estérica con la electrostática, como se ve en la figura, tenemos la capa peluda que nos garantiza ese efecto de repulsión estérico, pero si además esos pelos tienen carga del signo que sea, en este caso el ejemplo es negativo, pero podría ser al revés, se nos está asegurando la estabilidad cinética del coloide. Como se muestra aquí, cuando dos partículas se acercan, su capa peluda se van a entrelazar, se van a superponer y ya sea por efecto osmótico o por efecto de volumen, se van a separar. Ahora bien, ¿de qué manera uno podría arruinar estabilidad? Es decir, podría conseguir que se desestabilice el coloide, que a veces la industria alimentaria lo requiere. ¿Está? Generalmente esto ocurre porque disminuye la capacidad que tiene la porción estabilizante del pelo de interaccionar con el medio dispersante. ¿Cómo se puede conseguir eso? Mediante cambios de temperatura, aumentando la presión, agregando un solvente que no sea miscible con la fase dispersante, o cortando, o sea, lo llevo a la peluquería al coloide y le corto el pelito. Esto dicho así resulta gracioso, pero en realidad eso existe y de eso se ocupan ciertas enzimas. De hecho, es la etapa primera de la fabricación de los quesos, que ya vamos a contar. Entonces, siempre puedo tener lo que se conoce como un punto crítico de floculación, es decir, valores de temperatura, de presión,
de cantidad de solvente no miscible agregado o de actividad enzimática que hagan que mi coloide pierda su estabilidad electrostática, estérica o ambas, floculando o coagulando de forma irreversible.